Buongiorno para lovers, bienvenidos a una vez a esta peli, el canal de los cinéfagos. Ya sabéis que, bueno, octubre es el Spooky Month, octubre es el mes del terror por excelencia, octubre es un mes donde empieza a haber oscuridad, mirad qué luz de mierda con la que estoy grabando hoy, y las plataformas lo saben y nos brindan contenido de terror más o menos fallido durante todo este mes. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Va a ser uno de los acercamientos que hago al mainstream en este canal, que realmente el único es CM, es Marvel. Vamos a hablar de Werewolf by Night. Cuando se supo de este proyecto se anunció en esa especie de gran anuncio que hace Disney siempre, donde presenta sus próximos proyectos, ¿no? El D23, si no me equivoco, se llama. A muchos la verdad que este proyecto nos sorprendió, ¿no? Una película de terror enmarcada dentro del UCM. Esto es bastante importante, porque no es que sea una película de Disney de terror, una película de Marvel de terror, es que es una película dentro del UCM y enmarcada dentro del universo compartido, ¿no? Del universo compartido de Marvel. Como decía, una película de terror basada en el hombre lobo, o el personaje marvelita del hombre lobo. Ya sabéis que tanto en los cómics tenemos una versión de Drácula y una versión del hombre lobo, tenemos versiones de vampiros. Blade, estás por ahí, cerca de entrar en el UCM. Y en definitiva, pero también nos sorprendió por el director, ¿no? Porque al final esta película es de Michael Giacchino, compositor, uno de los grandes compositores de bandas sonoras actuales, y como digo, muchos nos llamó la atención. El resultado, tenemos un mediometraje más que una película, dura 55 minutos, que homenajea de una manera clara y evidente a los monstruos de la Universal. Desde el principio, que se pone en blanco y negro a diversos guiños o elementos, y en definitiva una película con cierta solvencia, ¿no? Una serie de cazadores una serie de cazadores ha muerto es una serie de cazadores que tienen como una especie de logia o de aquelarre, donde ha muerto el líder y van a recibir la piedra roja. Para ello tienen que matar a un monstruo a la que se les ha integrado, y la trama sobre todo nos lleva a dos personajes, ¿no? La trama sobre todo nos lleva a dos personajes importantes, que son los dos protagonistas. Por un lado tenemos a Gael García Bernal haciendo de Jack Russell. Yo no conocía mucho este personaje, la verdad, y me sorprendió el nombre porque al final es una raza de perros. Y a Laura Donnelly haciendo de Elsa Bloodstone. No voy a contar mucho más de la película porque hay varios giros, varios guiños a los cómics y varios elementos. Al final es un mediometraje de 50 minutos, tampoco creo que se pueda sacar un jugo tremendo. Simplemente a mí me ha gustado, no me ha encantado ni me ha entusiasmado, me ha gustado moderadamente. Hay cierta dosis de sangre, no es algo excesivamente gore, pero hay cierta dosis de sangre, hay ciertos elementos de terror, mejor o peor llevados. Entraremos ahí en la zona sin spoilers porque hay una decisión artística que a mí personalmente me ha desagradado mucho. Y como digo, profundiza un poco en una serie de personajes que, bueno, a lo mejor no son tan conocidos o tan conocidos por la mayoría de gente. Sobre todo hay tres personajes importantes que se han sacado directamente de los cómics. Algunos son más conocidos que otros. Yo, por ejemplo, tampoco soy un gran lector de cómics de Marvel en general. Yo leo las colecciones que más me gustan, ya sabéis, yo soy muy fan de Spider-Man, me estoy leyendo, sobre todo leo Spider-Man.
pero bueno, con personajes que en definitiva sí que conocía más que otros. Pero bueno, lo que digo, película en blanco y negro, con homenajes a los monstruos de Universal, con una trama, bueno, con una cierta dosis de terror y con una trama que juega a cazar a un monstruo, como digo, con ciertos giros y ciertas sorpresas. Película bastante formulaica dentro de lo que, como ya estáis viendo, no es algo súper innovador y no es algo tal, pero bueno, al final no deja de ser un buen guiño para tanto los fans del terror como del terror, sobre todo lo que digo, del terror más monstruos de la Universal, como para los fans del UCM que a lo mejor no están tan acostumbrados a ver otro tipo de películas. Jesus Christ! What? God! What? I'm burning up! Oh! 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 God! Someone I really care for. Then suddenly there appeared for me the whole then I heard somebody whisper for me. Then I looked, the moonlight told me to go. Help me! Please! Help me! Help me! Jack! I didn't mean to call you Meatloaf, Jack. Vamos a la parte con spoilers, va, que quiero explayarme un poquito más, sobre todo en lo que menos me ha gustado. Como digo, al final, perdonadme que me salga hoy, estoy grabando en otra habitación, la cámara se está volviendo loquísima y si me veis hacer así, no os estoy saludando, estoy intentando enfocar la cámara que está costando 1000 horrores, no sé por qué. Perdonadme. Como decía, se me ha ido completamente el libro, es que me estoy viendo todo el rato desenfocado. Aparte de que esta luz es horrible, odio octubre por estas cosas, muchos Pokémon y se agradece que nos den tanto terror, aunque te leída el terror que nos han dado. Joder, la puta. Menos mal que aquí nadie llega. Vamos a aprovechar que nadie suele llegar a esta parte del vídeo para hacer estas cosas. Pero bueno, lo que decía, telita el terror que nos han dado, porque voy a hablar de dos durísimas, pero vaya, no me adelanto. Vamos a la parte con spoilers. Los giros de guión no es que sean los más interesantes de la historia, sobre todo hay uno, ¿no? Al final, si tú me estás diciendo que estás haciendo una película de hombre lobos, que uno de los giros sea que él es un hombre lobo, se puede considerar giro de guión. Y luego tenemos el hecho de que ayude a
tenemos a Ted Sallis, a Man-Thing. Me hizo bastante gracia porque la vi con mi hermana. Mi hermana es lectora de cómics, pero sobre todo de DC. Y le sorprendió mucho porque me dijo, este personaje no es de DC. Le digo, no, es que es el otro. Dice, y hay dos iguales. Y digo, se copiaron, amigos. Se copiaron. Esto lo solía hacer mucho Marvel, copiar a DC. DC también copia a Marvel, pero bueno. Lo que decía, ¿no? El hecho de Star Man Thing fue una sorpresa. Yo no me esperaba ver a este personaje y es algo guay. El hecho de que no hubiera sido un monstruo sin más, cualquier monstruo, sino que sea un personaje importante dentro de los cómics fue una grata sorpresa. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver, UCM, ¿vale? Suponemos UCM. Tienes un presupuesto importante, estás haciendo homenaje a los monstruos de la Universal. Metes cierta dosis de gore y cierta dosis de sangre. Es verdad que al final la mayoría de las muertes, si miras fríamente, la mayoría de los asesinatos los comete Elsa. ¿No? Jack o el hombre lobo no es excesivamente violento, no comete, pese a lo que dicen, no comete tantos asesinatos. Yo entiendo que es un capítulo de televisión, que es un mediometraje, que no has destinado todo el dinero del mundo, ¿vale? Pero la escena de transformación, tío. O sea, me está haciendo que en 2022, me haces una escena de transformación de sombra, ¿no? de personaje viendo cómo alguien se transforma asustado, mientras la transformación en sí ocurre fuera de cámara y estamos viendo una sombra proyectada. 2022. De verdad, o sea, yo creo que tendríamos que tener eso superadísimo, joder. ¿De qué año es un hombre lobo americano en Londres? ¿De qué año es En compañía de lobos? Tendríamos que tener eso súper superado, como para... No te estoy diciendo que me hagas el CGI más acojonante del mundo, ¿vale? Porque además es en blanco y negro, es que además es en blanco y negro, cojones. Puedes permitirte el lujo de, bueno, ¿no? Del hecho de hacerlo en blanco y negro, de tapar errores o cosas de estas, ¿no? No hace falta que me hagas la transformación más acojonante de la historia, y es, vale, pero efectos prácticos, de verdad, o sea, existen, ¿sabes? De hecho, Man-Thing está hecho, no es todo CGI, o sea, hay ciertos elementos del disfraz o del traje que son efectos prácticos. Me puedes hacer una transformación sin problemas, ¿eh? Marvel, no hace falta que me hagas algo, como digo, acojonante, pero es muy cutre que puta Disney me haga la transformación fuera de cámara y proyectado en sombra. Y que el disfraz del traje de Gael García Bernal sea de Jack Russell, sea parezca el mono de... lo decían en Twitter, ¿no? Parecían los monos del Planeta de los Simios, también es bastante acojonante. Que tampoco, el hecho de que sea tan cutre, tampoco, bueno, vale, sí, vale, bueno, te lo puedo permitir porque al final no quieres hacer un hombre lobo musculado o lo que sea, vale, perfecto, sí, tampoco me preocupa tanto, tampoco me queja tanto, pero de verdad me parece muy cutre la transformación y me cabreó porque al final el hombre lobo es un personaje muy interesante. Además, la dicotomía, ¿no? De ser humano, inteligente, pero no poder controlar tus poderes, esta especie de un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de bien contra el mal, etcétera, etcétera, el lobo interior o la bestia interior que todos tenemos dentro, una serie de cuestiones dentro de lo que es el mito del hombre lobo que son muy interesantes. Y es verdad que es un personaje que no ha sido... No tiene su gran historia, ¿no? Tiene su gran película, no tiene su Drácula de Coppola, o no tiene su gran película, su entrevista con el vampiro. No hay una entrevista con el hombre lobo. Es verdad que es
más complejo, yo entiendo que es más complejo, ¿no? Mejor yo creo que la gran película de Hombres Lobo es Un hombre lobo americano en Londres, que la comentaba antes. Eh, pero al final eh, me da la sensación que, como digo, que es un personaje muy interesante y es un personaje que puede ser muy interesante si se integra de una manera un poco más orgánica dentro del UCM, ¿no? Si no se queda solo como esto, sino que lo tenemos. Además, Gael García Bernal es un actorazo y, como digo, me parece un personaje interesante, me parece que puede trazar líneas interesantes dentro del UCM, irse por cosas, supongo que no entran en Blade, otra vez vampiros y hombres lobo, pero bueno, al final es un poco la línea, no van a meter el Capitán América, ¿no? Pero bueno, te lo pueden poner un Doctor Extraño, es decir, abre ciertas vías dentro del UCM, ciertas vías más esotéricas o más fantasiosas, ¿no? O incluso más terroríficas, y eso está bien, y me parece una buena puerta de entrada, pero si lo vuelven a meter, por favor, que me metan una transformación. Que me metan una transformación, joder, es que creo que hasta Harry Potter, ahora te lo digo de memoria, pero creo que hasta Harry Potter te metía en transformación. Me ha parecido de verdad bastante decepcionante el hecho de que no... Que es el gran lunar de la película, porque al final tampoco es una obra maestra, no es una maravilla, pero bueno, al final es un mediometraje de 60 minutos y todo lo que he dicho, ¿no? Pero me parece el gran lunar de la película y el único motivo por el que estoy haciendo el vídeo, porque realmente veréis que tampoco hay mucho más que hablar. Y, y hasta aquí el vídeo. Ya digo que tendréis más cosas que han estrenado en Netflix, y que han estrenado en Disney, también, en próximos vídeos. Y nos vemos en la próxima. Os dejo con un plano de mi gata. Bueno, de una de mis gatas, pobrecilla. No sabe.